Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar compartiendo con ustedes este ciclo desde casa, una propuesta organizada por el Polo Tecnológico de Rosario. Bueno, me presento, mi nombre es Ignacio Sancevich, yo soy director de Texo. Texo es una empresa de desarrollo de software y tecnología, y hoy vamos a estar hablando sobre un concepto que seguramente habrán escuchado nombrar varias veces, que no siempre se utiliza correctamente, que es el de transformación digital. Si les parece bien, vamos a esperar unos 2 o 3 minutitos más para darle tiempo y espacio a que las personas que están faltando ingresar terminen de ingresar y arrancamos. Bueno, si les parece, vamos a ir arrancando para ser educados y correctos con quienes han llegado a tiempo a este encuentro. Bueno, como les comentaba, vamos a estar hablando de un concepto muy conocido, que aquellas empresas que deciden tener un espíritu, una impronta y una imagen vinculado a lo digital, a lo moderno, a lo innovador, generalmente dicen que lo hacen, pero muchas veces, como vamos a ver a lo largo de la charla, no están aplicando correctamente el término. Ese término es el término de transformación digital. Hemos titulado la charla de que no se transformó, se embromó. En lo concreto, vamos a empezar hablando de lo siguiente. Vamos a empezar hablando del proceso de metamorfosis que realiza una mariposa. Y ustedes me dirán, bueno, esto no es una charla de National Geographic, no es una charla de Discovery Channel o Animal Planet, pero desde lo personal yo considero que el proceso de transformación digital que tienen que encarar muchas organizaciones tiene mucho que ver con el ciclo que tiene que llevar adelante una larva para generar todo este proceso de metamorfosis y terminar transformándose en una mariposa. ¿Por qué? La metamorfosis de una larva a mariposa básicamente consta de 4 etapas. La primera es un huevo, ese huevo dentro tiene una larva, esa larva lo que hace para salir al exterior es hace un agujerito en el huevo, de esa manera puede salir, conocer el exterior, conocer su entorno. Lo primero que realiza es comerse ese huevo para alimentarse y empieza a alimentarse comiendo pequeñas hojas. Eso lo que le permite es crecer. En la medida que va creciendo, continúa comiendo. En la medida que continúa comiendo, sigue creciendo. Y lo que sucede es algo muy interesante que pasa en este tipo de especies, que es que va cambiando de pieles. ¿Por qué? Porque básicamente, bueno, la larva lo que sucede es que no termina entrando más en la piel en la que está, entonces en la medida que crece va dejando sus pieles y va generando nuevas. Así hasta varias instancias donde repite este proceso de ir desprendiéndose de sus pieles viejas, pero en el último proceso de cambio de piel sucede algo muy interesante, que es que primero busca el lugar adecuado para poder lograr transformarse y entrar en la última instancia de su proceso. Básicamente, el proceso se llama el proceso de pupa, donde la mariposa, la futura mariposa, termina cambiando su piel, se cuelga como en forma de J, y cuando hace su último cambio de piel, sucede algo mágico en la naturaleza, que es que de la larva aparece una mariposa. Esa mariposa espera un tiempo hasta que siente que sus nuevos órganos que han crecido están maduros y vuela. Bueno, ustedes me dirán en esta instancia, hasta ahora yo no veo demasiada vinculación entre el proceso de metamorfosis y el proceso de transformación digital. Bueno, yo realmente creo que a partir de ahora, en lugar de hablar de transformación digital, vamos a tener que hablar de metamorfosis digital. Las organizaciones básicamente lo que tienen que realizar en una primera instancia es, primero, empezar a pasar de ese estado de larva, donde básicamente ellos empiezan a trabajar de la manera en la que la vienen realizando, realizan los procesos de la manera natural como la vienen realizando, tienen que ir generando nuevos saberes, tienen que reconstituirse, redefinirse,
empezar a formarse, capacitarse cada vez más, formarse en lo que corresponde a capacitaciones vinculadas a lo digital, a lo tecnológico. Luego tienen que replantearse si cuestiones que venían realizando las hacen correctamente, tienen que comprender su entorno, tienen que realizar ese proceso de metamorfosis, de sacarse muchos prejuicios de encima y empezar a trabajar de una manera diferente a como lo venían realizando, y desde ahí tienen que llegar a una instancia en donde se sienten lo suficientemente maduros después de que pasaron por todos estos procesos, estas instancias, estas sensaciones, estos sentimientos, y llegan a ese estado como la mariposa cuando está preparada para echar a volar. Bueno, las organizaciones, una vez que han transitado por todo este proceso de redefinir muchísimas cosas, justamente de transformarse internamente, en ese momento recién están en consecuencia y en disposición como para decir, bueno, empiezo a ejecutar mi organización que la puedo decir que está transformada digitalmente. Entonces, dicho esto, la primera definición que podemos tener en relación a transformación digital es que la transformación digital no es una transformación netamente tecnológica, sino que es una transformación cultural, es una transformación desde el seno, desde el corazón de la organización, en todos los niveles directivos, operativos y dirigenciales de la organización, para decir que esa organización empieza a transitar el camino de la transformación digital. Entonces, ya que hicimos este paralelismo, vamos a llevarlo a un terreno por ahí más claro y vamos a empezar por lo que no es la transformación digital. Bueno, la transformación digital no es solamente tener presencia en redes sociales, no implica solamente implementar un nuevo sistema, como un nuevo software, como dice ahí un CRM, un ERP, un sistema de facturación, cualquier tipo de software. No es solamente informatizar algún proceso de mi empresa, no es generar una pauta muy agresiva de marketing digital, no es solamente decir, bueno, levanto un e-commerce y a partir de ahí tengo todas mis ventas que pasan por un canal digital. No es, como figura acá en la presentación, bombardear al cliente con banners o con publicidad en cuanta página nuestro posible cliente va a visitar. En todo caso, lo que podemos llegar a decir, para no ser injustos, es que el proceso de transformación digital implica muchas de estas cuestiones, pero no quiere decir que por implementar alguna de estas cuestiones yo tengo una organización que está transformada digitalmente. Entonces, ya que vimos qué no es la transformación digital, vamos a ver qué es la transformación digital. Bueno, sobre transformación digital hay muchísimas definiciones, realmente hay formas de expresarlo que si googlean van a encontrar muchísimas formas de llamar a transformación digital con distintas palabras y sinónimos. A mí me parece muy interesante esta definición porque hace foco, creo, en lo verdaderamente importante, en dos aspectos. El primero, como denuncio aquí, son las nuevas oportunidades de estrategia de negocios que surgen gracias a la aparición de las tecnologías, es decir, que gracias a los avances tecnológicos, gracias a la innovación, gracias a digitalizar, gracias a hacer muchas de las cosas que vimos en la diapositiva anterior, que no implicaba solamente decir que uno estaba transformado digitalmente y se hacía solamente eso, genera nuevas oportunidades para definir una nueva estrategia de negocio dentro de mi organización. Y el otro concepto que me parece muy interesante de esta definición es que este cambio, como decíamos antes, no es solamente tecnológico, sino que lo que lleva es nuevos saberes en las personas, con lo cual también lleva una reinvención de las organizaciones en términos de cómo deciden encarar su negocio o cómo deciden encarar nuevos negocios a partir de lo que conocen. Eso me parece muy interesante en términos de si quieren llevarse o para poder dejarles una definición en concreto de lo que es transformación digital, porque seguramente deben compartir
que sobre transformación digital, el concepto puede ser engañoso en términos de que generalmente quien implementa los procesos de transformación digital tienen que ver con empresas asociadas a tecnología, y a veces parece que porque si uno aplica tecnología, bueno, ya está transformado digitalmente. Bueno, en realidad no es tan así y hay que ser muy precisos en términos de lo que sí es y lo que no es. Eso en términos de definiciones. Me parecía interesante también dejarles algunas cuestiones sobre las cuales una organización que decide o quiere transformarse digitalmente tiene que atender. Bueno, uno tiene que ver con la mejora de la experiencia del cliente. Habrán escuchado en reiteradas oportunidades sobre el concepto de user experience, experiencia de usuario, los viajes de los usuarios. Bueno, en relación a esto, ¿qué quiere decir? Básicamente que yo lo que tengo que garantizar es que un cliente que quiere adquirir un producto o un servicio que yo estoy comercializando tiene que tener una experiencia lo más agradable y personalizada posible en términos de lo que está esperando. Es decir, si un cliente decide comprar sin intervención física, ¿qué quiero decir con sin intervención física? Sin llegarse a una sucursal para poder adquirir un producto, mi organización tiene que estar preparada para poder ejecutar ese proceso de una forma netamente digital. Esa sería una de las cuestiones. Después también habla muchísimo sobre que cada cliente genera un volumen de datos muy interesante que si yo puedo ir midiendo toda esa información que me proporciona el cliente, voy a ir personalizando mi oferta en lo que cada uno de mis tipos de cliente pretende sobre lo que le estoy ofreciendo. La segunda cuestión tiene que ver con la omnicanalidad. En su momento, a lo largo del tiempo, han aparecido distintos tipos de conceptos sobre la variedad de canales desde los cuales uno puede atender un cliente. Al principio se hablaba de multicanalidad cuando recién aparecían los primeros dispositivos. Hoy en el mundo se habla de que en promedio hay entre 3 y 4 dispositivos por persona. Entonces, desde ese punto, cualquier persona puede empezar un trámite con mi organización, con mi empresa, por ejemplo, para hacer un reclamo desde un dispositivo, y puede querer seguir ese reclamo desde acercarse a una sucursal. Bueno, la omnicanalidad habla de que uno empieza y finaliza un proceso desde cualquier dispositivo, es decir, tener una variedad de canales desde donde la comunicación y el contacto con el cliente se pueden dar sin fisuras. Si lo empiezo desde un canal digital, puedo continuarlo desde un canal físico, volver a un canal digital y así sucesivamente, sin perder el hilo del reclamo, de la sugerencia, de la información, de lo que quiera adquirir mi cliente en cuestión. El tercer punto o el tercer eje o la tercera cuestión a tener en cuenta en esto de la transformación digital tiene que ver con adaptar los procesos a una nueva realidad de distribución. Bueno, con todo esto que hemos vivido de la pandemia y todo lo que nos ha generado el aislamiento, implicó que muchas empresas tengan que pensar una nueva forma de cómo distribuir sus productos. Bueno, en esa línea, aquí hay algo que lo vivimos en el día a día, como cuestiones que en la cotidianidad nosotros hacíamos de una determinada manera, bueno, fueron cambiando con el paso del tiempo, y para algunas generaciones no ha sido un gran cambio, porque muchas generaciones están muy acostumbradas a recibir en sus casas productos, a no ir a un showroom para ver un producto, sino directamente visitarlo y conocerlo desde una web y desde ahí adquirirlo si realmente me interesa o no, devolverlo si no me interesa. Son nuevas formas, nuevas realidades de cómo distribuyo los productos o servicios que tengo. El cuarto punto habla, y tiene que ver con el primero, de la mejora en la experiencia del cliente, con que el dato es la inteligencia del negocio. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? A ver, con el paso de los años, el volumen de datos que genera una organización es abismal. Muchas veces ni siquiera es consciente del porcentaje y cantidad de datos que la empresa está generando, pero lo interesante de esto no es tener el dato, sino tener la información, es decir, el procesamiento de esos datos, llevarlos y traducirlos a información que luego desde mi negocio me permitan tomar las mejores decisiones para llevar a cabo una estrategia, supongamos, focalizada en determinada necesidad que están teniendo mis clientes. Entonces, si yo
puedo lograr un procesamiento de todo ese volumen de datos que cada vez es más masivo, que muchas veces ni siquiera son datos estructurados, que tienen que ver con opiniones que volcamos en redes sociales, que con las publicaciones o los posteos que realizamos. Bueno, si logro desde mi empresa procesar toda esa información, es como una encuesta continua, es un relevamiento de opinión continuo. Entonces ahí hay algo muy interesante en términos de todo el volumen de datos que se va generando. El quinto punto habla sobre optimizar existencias, surtidos, inventarios. Bueno, esto por ahí a empresas que ya tenían ciertos procesos de logística o de mantenimiento de stock óptimos, sistemas que permitan hacer un reemplazo o un aprovisionamiento en determinados momentos, no es algo tan novedoso, pero cada vez más las empresas empiezan a tener un diferencial por sobre aquellas que no tienen este tipo de sistemas. Entonces ese es un punto muy interesante también como para atender. El sexto punto habla sobre, bueno, diría que un commodity hoy por hoy, ¿no? Una tienda online, cómo la pandemia, cómo ha acelerado toda esta situación. Hoy negocio que probablemente no puede comercializar desde una vía digital es un negocio que muy probablemente no puede comercializar directamente en un 100%. Entonces, ahí existe algo que ya hace mucho tiempo viene sucediendo, pero que no todas las empresas logran generar sus procesos como para poder comercializar desde una tienda online, un e-commerce. Bueno, hoy por hoy diría que ya es un estándar y habla también un poco sobre esta omnicanalidad que pretenden mis clientes. Bueno, si yo puedo comprar físicamente, pero probablemente en ciertos momentos quiera comprar digitalmente. Entonces, bueno, la tienda online ahí juega un papel muy importante. Después del punto 7 habla sobre la digitalización de los empleados. Si yo pretendo transformar digitalmente mi organización son las personas. Si las personas no logran digitalizar o no logran incorporar saberes o formaciones vinculados a lo digital, muy difícilmente yo pueda articular una estrategia de transformación digital dentro de mi organización. El octavo punto habla sobre la seguridad de la información. Bueno, esto habrán leído noticias de redes sociales donde han hecho un mal uso de esa información, de cómo se ha comercializado, cómo se ha usado incorrectamente, la generación de informaciones inequívocas, de informaciones donde en algunos casos lo que sucede es que se generan en los formadores de opinión videos donde dicen cosas que en realidad no suceden. Bueno, esto tiene mucho que ver con la seguridad, con cierto fraude, con una tendencia tecnológica vinculada a la inteligencia artificial. Bueno, el caso de la seguridad, de la ética y del uso correcto de todo este volumen de datos que vemos que se va generando, también es una preocupación muy grande y también hay que tener cierta política si uno va a decidir digitalizar y transformar a un entorno tecnológico y justamente, valga la redundancia digital, toda esta cuestión. El noveno punto habla sobre trabajar desde cualquier sitio. Yo creo que la pandemia nos ha acelerado muchas cuestiones realmente. Este punto de trabajar desde cualquier sitio, hoy incluso es noticia por una ley que viene a regular el teletrabajo o que se pretende que sea ley, ¿no? Y que se viene trabajando. Con sus bemoles en términos de tratar de llevar a ley algo que hace mucho tiempo muchas empresas vienen realizando, de que tienen esa modalidad. Por ahí para las empresas tecnológicas es algo bastante sencillo de llevar adelante, para otras empresas que tuvieron que redefinir muchas cuestiones no es tan sencillo porque requiere infraestructura, requiere una nueva forma de trabajo, una nueva dinámica, una nueva modalidad, nuevos saberes. A veces parecen cuestiones muy sencillas, pero generar videoconferencias donde personas que no estaban acostumbradas a hacer videoconferencias es todo nuevo, toda una cuestión extremadamente innovadora para quienes lo tienen que hacer. Bueno, el trabajar desde cualquier sitio hoy se ve que puede ser una realidad y que el teletrabajo, el trabajo remoto, ya no tiene esos miedos, esas cuestiones donde por ahí las empresas ponían ciertas barreras para lograr esta modalidad de trabajo.
Y el 10.º punto habla sobre la logística. Se habla que la logística es uno de los temas más importantes y significativos en lo que implica con estos procesos de las organizaciones en transformarse digitalmente, porque si yo logro de alguna manera eliminar eslabones en la cadena de comercialización y en la cadena de envío, logística, de distribución de ciertos productos, logro abaratar los costos de ese producto, consecuentemente el usuario compra más barato porque tiene que no afrontar todos los costos que tendría una cadena larga de logística y de distribución. Entonces, allí hay un eje bien importante en materia de cómo encuentro una nueva forma de generar esta cuestión tan tradicional y tan obvia y tan tangible como es hacerle llegar a alguien algo que adquirió, que compró. Bueno, entonces ahí hay un punto bien interesante. Estos 10 puntos no quiere decir que sean los únicos, pero muy probablemente una organización que decida transformarse digitalmente, al menos que empiece a recorrer el camino de tratar de transformarse digitalmente, tiene que tener en consideración, no digo todos como un combo completo, pero sí probablemente en su mayoría los tiene que considerar, aprender, incorporar y empezar a ejecutar desde una mirada vinculada a lo digital y a lo tecnológico. Ahora, la pregunta acá con todo esto es, ¿mi empresa está preparada para llegar hasta mis clientes de una manera digital? ¿Por qué digo esto? Porque muy probablemente muchas empresas por tratar de lograr un posicionamiento, una imagen desde lo innovador y desde lo digital, vayan a decir que la empresa, por supuesto, que está preparada para llegar desde una forma digital, pero si uno piensa desde principio a fin todo el proceso que requiere la atención con un cliente, desde la generación de la necesidad, desde la preventa, desde la venta misma, del servicio postventa, del soporte, de cómo le hago llegar justamente esta cuestión de logística y distribución de los productos y servicios, desde cómo genero la facturación, desde cómo genero todas las cuestiones administrativas. Bueno, probablemente haya cosas que sí las tenga medianamente digitalizadas. Ahora, muy probablemente el end-to-end del proceso no esté totalmente digitalizado y ahí es donde hay que empezar a hacer un poco de foco y un poco de atención para empezar a transitar el camino de la transformación digital. En pos de esto, y para tratar de proveer cierta información, o al menos cierta mirada sobre lo que desde mi punto de vista es importante en una organización para que pueda arrancar este proceso, esta metamorfosis digital, tiene que ver con algunas cuestiones. Y esas cuestiones arrancan con la formación digital. Sin lugar a dudas, no tocar el eje y el tema de los saberes digitales o tecnológicos, de la formación de las personas que conforman mi empresa y mi organización, si no tocamos este eje, no podemos ni arrancar. ¿Por qué? Porque para que una organización pueda de alguna manera iniciar un camino de pretender transformarse digitalmente, tiene que tener en sus empleados, en las personas que la forman, una cultura desde lo digital, una formación desde lo digital, pretender de que se usen sistemas, software y ejes y procesos vinculados a lo digital y lo tecnológico y que desde la formación digital estamos muy en el llano, muy en el principio y realmente se hace complejo. Aquí el punto, desde mi perspectiva, es hacer foco. ¿Y por qué digo hacer foco? Porque muy probablemente, si en la charla hay empresas de tecnología, incluso del otro lado, las personas que pueden llegar a hacer sociedad con empresas de tecnología para generar una transformación digital, o iniciar ese camino, muy probablemente digan, bueno, mi personal no está preparado, no tiene los conocimientos, no sabe sobre tecnología, no puede iniciar un camino de transformación digital. Bueno, en ese punto, yo lo que creo es que es muy probable que eso suceda. Es muy probable que si uno como empresa tiene una forma
de trabajar no vinculado a lo digital y lo tecnológico, las personas que forman parte de esa organización se van a hacer especialistas en los procesos y en la forma de trabajar de esa organización. Entonces, si la forma de trabajo tiene que ver mucho con el papel, las personas se van a hacer expertas en el uso de procesos basados en papel. Ahora, si una persona empieza a utilizar sistemas y empieza a utilizar software, va a tener cierta formación digital, como hablamos anteriormente, para poder hacerse entender con quien tiene que llevar este proceso adelante, que es un partner tecnológico o un socio tecnológico. Entonces, ¿por qué digo foco? Porque desde mi perspectiva no hay mejor interlocutor en cuanto a la interpretación del negocio que quien viene trabajando en esa empresa hace años. El que viene trabajando en una organización, en una empresa por mucho tiempo, sabe detalles, sabe cuestiones minuciosas de su negocio que nadie les va a poder venir a contar mejor que ellos cómo hacerlo de tal o de cual manera. Entonces, la única forma de poder empezar a generar esa formación digital tiene que ver con que se haga foco en donde realmente las personas que forman parte de una organización aportan saberes del negocio y encontrar en un partner tecnológico, en un socio, en un aliado, en hasta diría un hermano, desde cómo encarar un proyecto, la cuestión tecnológica. Entonces, por un lado tenemos el negocio, por otro lado tenemos una empresa de base tecnológica o que presta servicios de tecnología que puede aportar esa pata de conocimientos tecnológicos y entre los dos, en equipo, formando a mí me gusta llamarlo un gabinete de la transformación, porque la transformación digital tiene muchísimas aristas, como vimos es un cambio cultural, no es un cambio solamente tecnológico, desde esa forma puede empezar a iniciar qué sería interesante que cada una de las personas pueda empezar a aprender, porque tampoco sirve hacer cursos, toneladas de cursos de tecnología y de lo digital si yo no tengo un objetivo, un norte claro hacia dónde tengo que formar tal o cual persona. No tiene sentido que todas las personas de la organización se formen en todos los temas de tecnología. Primero porque no da el tiempo para poder lograrlo. Segundo porque el negocio tiene que seguir operando. Tercero porque existen diferentes áreas dentro de una organización y cada uno tiene su expertise. Entonces no tiene sentido que se sepa sobre cuestiones tecnológicas que no van a aplicar nunca. Y entonces, en esto de armar un equipo, una sociedad, un partner con un socio tecnológico, bueno, desde ese lado empieza a haber una sinergia para llevar adelante esta cuestión de el eje de la formación y consecuentemente el inicio de un proceso de transformación digital. El segundo punto a tener en cuenta tiene que ver con la zona de confort y con salirse de un lugar de comodidad. ¿Qué quiero decir con esto? Seguramente habrán escuchado frases como ¿por qué yo voy a empezar a hacer las cosas distintos? Si así como vengo, vengo perfecto, si así mi negocio viene muy bien, si vendo lo que tengo que vender, ¿para qué me voy a modernizar? ¿Para qué voy a iniciar este camino de la transformación digital? En todo caso, hagamos un rebranding y luego de ese rebranding decimos que somos una organización ágil y digital y por detrás funcionamos tradicionalmente. Bueno, aquí hay un concepto vinculado a justamente esto de la zona de confort, que es básicamente, para quien no lo conoce, es un concepto muy utilizado en el coaching. Concretamente tiene que ver con ciertas barreras que una persona se autoimpone, ciertos límites que una persona se autogenera para no avanzar a un siguiente estadio, para quedarse en una zona en donde siente que está seguro, donde no tiene pánico a emprender cuestiones nuevas, donde no tiene miedo al ridículo. Entonces, si yo hago siempre lo mismo, muy probablemente el hacer siempre lo mismo genere que haga medianamente bien lo que hago, o al menos dentro de los estándares aceptables y razonables. Si me empiezo a correr un poco de ese eje, bueno, probablemente las primeras veces cuando quiero encarar alguna cuestión fracase, no lo haga de la forma correcta, no me sienta cómodo, me falten conocimientos para poder hacerlo, a veces termine quedando hasta en ridículo porque no utilizo los conceptos o las frases correctas para expresarme o para referirme a determinados conceptos. Entonces, desde ese lado, de lo que se habla es de ir corriéndose
de esa zona de confort, de ir saliendo. Básicamente hay distintas zonas. Esas zonas tienen que ver con esa zona del miedo, como decíamos, donde en esa zona, cuando uno empieza a entrar en ese lugar, empieza a perder un poco esa falta de confianza que puede llegar a sentir, puede llegar a encontrar excusas para no seguir avanzando en esa línea. En la medida que uno se empieza a correr de esa zona del miedo, empieza a encontrarse con una zona, se habla del aprendizaje. Esto, por supuesto, es bastante teórico, pero piénsenlo internamente, incluso en los procesos de vida y de los proyectos que le ha tocado afrontar, como muchas veces uno tiende a quedarse con lo conocido, con lo cómodo, con lo que no me genera una exposición muchas veces. Si me corro de esas cuestiones, empieza lo verdaderamente interesante, que es la zona del aprendizaje, la zona del crecimiento. Si me formo, si empiezo a incorporar nuevos saberes, empiezo a crecer como persona y como profesional, y puedo empezar a dedicarme a realizar cuestiones que probablemente tengan un propósito, punto final, en lo que uno quiere realizar o emprender, o realmente lo motiva o le genera cierta pasión o cierta cuestión que lo mueve y que eso habrán escuchado muchas veces: para mí esto no es un trabajo, para mí es algo que me genera pasión hacerlo. Bueno, en esa zona es cuando realmente uno por ahí transitó ya las anteriores, ya pasaron esas cuestiones de los miedos y puede empezar a encontrar otro tipo de situación. Y si realmente tienen dudas sobre esta cuestión de salirse de la zona de confort, me parecía que estaba bueno e interesante poner algunos ejemplos y algunos casos sobre empresas que muy probablemente reconozcan, conozcan, hayan incluso visitado, hayan consumido sus productos y sus servicios, y que probablemente por no innovar, no sé si la zona de confort o no, pero ni siquiera vamos a hablarlo desde ese lado, vamos a hablarlo desde que no cambiaron a tiempo, hagámoslo, pongámoslo en esos términos. Esas empresas no lograron generar una oferta que sea atractiva para sus usuarios, muy por el contrario y muy en contraparte de lo que pasaba con anterioridad. Anteriormente, vamos a hablar del caso de Blockbuster en concreto, era un lugar extremadamente innovador, extremadamente interesante para ir a alquilar una película. Proponía algo muy sencillo, ¿no? Un local que era atractivo, era moderno, y se alquilaban películas en distintos formatos. En la medida que iban pasando los años, empezamos a encontrar otros formatos que generaban mayor calidad de imagen en las películas o series que se alquilaban. Lo interesante de todo esto es que Netflix se acercó a Blockbuster cuando Netflix no era el Netflix que conocemos hoy en día, y le propuso generar una alianza a Blockbuster para empezar a hacer un modelo de negocio similar al que hoy en día Netflix tiene, que básicamente es una suscripción para poder consumir películas en un formato totalmente digital, al alcance de un botón del control remoto en el sillón de mi casa. Bueno, Blockbuster o no le pareció interesante, o realmente se sentía muy cómodo acaparando la porción de mercado que acaparaba, y no dio cabida al pedido de Netflix. Lo que terminó sucediendo es que los 60.000 empleados que llegó a tener no pudieron seguir trabajando en Blockbuster, porque allá por 2013 cerró las últimas tiendas que tenía, que las últimas creo que estaban en Estados Unidos. Recordemos que Blockbuster era una franquicia a nivel mundial y tenía sucursales en un montón de países. Entonces, estamos hablando de un monstruo que, por no cambiar a tiempo, realmente terminó, no sé si se podría decir que tomando una mala decisión, pero bueno, básicamente la empresa no pudo continuar. Eso en términos de este primer ejemplo. Como este tenemos varios más, yo traté de resumir dos más. El siguiente es Kodak. En el concreto, bueno, Kodak seguramente también lo deben conocer, una empresa que llegó a tener 140.000 empleados. Esta empresa en realidad fue súper innovadora en su momento, y básicamente el proceso también era bastante sencillo. Los recuerdos
algo tan atractivo para las personas, poder conservar los recuerdos, se materializaban en una impresión fotográfica. Y bueno, tenía los rollos que se ponían en las cámaras y desde ahí una persona podía sacar fotos. Generalmente el momento que quería retratar no lo retrataba con la calidad que lo quería retratar y generalmente una foto no salía con la calidad, pero bueno, el modelo era, se sacaba una foto, se sacaba el rollo, se llevaba a alguna casa para poder revelar lo que estaba en ese rollo y obteníamos fotos impresas. Bueno, en su momento Kodak, dentro de lo que era su área de innovación, creó la primera máquina que era digital. Básicamente se ponía una memoria y en esa memoria uno sacaba fotos y podía ver en el momento esa foto, pero como tenía acaparado la totalidad de la porción del mercado vinculado a lo que eran los rollos de película, decidió postergar el lanzamiento de eso. ¿Qué terminó sucediendo? Bueno, otras empresas empezaron a tomar esa porción del mercado con la cuestión más digital, es decir, no me tengo que acercar a un lugar para poder obtener un papel en una linda calidad. Una foto generalmente tiene una... Es lindo conservar un recuerdo hecho foto, pero también es verdad que mucha gente decide tener desde lo digital y desde la inmediatez y rapidez que genera sacar una foto y verla en el momento. Entonces mucha gente se empezó a volcar a eso, terminó generando que Kodak perdió una gran porción del mercado y tuvo que despedir a muchísima cantidad de gente. Después terminó reconvirtiendo su negocio a lo que es justamente las cámaras digitales, no terminó quedando otra, pero la decisión de sacar una cámara digital no se tomó a tiempo y bueno, terminó impactando fuertemente con su negocio. Acá, como ejemplos, si antes hablábamos de Netflix, hoy fíjense una aplicación de base tecnológica que empezó con muy poquitos empleados como Instagram, que permite incluso aplicarle filtros a las fotos, que uno puede sacarse cuanta cantidad quiera y puede publicar o no publicarla, incluso compartirlas en el momento, tener seguidores que te puedan comentar esas fotos. Bueno, un modelo de negocio diferente, basado en lo digital, basado en lo inmediato, basado en el ya, entendiendo y escuchando lo que el cliente quiere, bueno, empieza a reemplazar modelos que por ahí fueron más tradicionales. Otro ejemplo que me parece muy acertado para esta cuestión de salirse de la zona de confort es el de Nokia. Nokia llegó a tener 61.000 empleados. Nokia por muchísimos años fue la empresa de telefonía móvil más importante del mundo. Se habla, yo no recuerdo mal, que por 14 años consecutivos fue la compañía 1, el top one de telefonía móvil. Sacaba los últimos dispositivos móviles en la medida en que los dispositivos móviles tenían un teclado y que tenía cierto formato. Bueno, en su momento lo que terminó sucediendo fue que Nokia empezó a volcarse a una porción del mercado tratando de obtener unos modelos que creo que eran el E y el N, si yo no recuerdo mal, serie E y serie N, donde básicamente su intención era competir con otro monstruo que también perdió una porción, diría, prácticamente total del mercado, que fue BlackBerry. Entonces, en lugar de ir con dispositivos móviles más vinculados a lo que hoy conocemos como smartphones, sin teclado, con la mayor cantidad de pantalla posible, con la menor cantidad de botones desde lo mecánico, bueno, desde ese lado empezaron a perder una gran cantidad de terreno y hoy por hoy diría que prácticamente nadie tiene un celular Nokia, salvo algunos que han quedado muy viejos. Por supuesto, nadie se va a olvidar del Nokia 1100 que te permitía tener conectividad desde las llamadas en cualquier lugar recóndito del planeta, pero también habla de que Nokia nunca logró transformarse o al menos tomar la decisión de hacerlo. Por supuesto que no creo que le hayan faltado recursos para hacerlo. Sí, probablemente no generó esa cultura digital que hizo que se vuelque a otro mercado y bueno, terminó teniendo ese destino que hablábamos antes. Eso en cuanto a ejemplos. Y ustedes me dirán, bueno, perfecto todo esto, pero ¿cómo genero dentro de mi organización con lo difícil, con lo complejo que termina resultando? ¿Cómo innovo? ¿Cómo hago para que mi organización
pretenda este camino de la transformación digital generando nuevos productos y nuevos servicios. Bueno, en la teoría hay muchísimos, por ahí no vamos a profundizar como para no desviar el eje de la charla, pero se habla, este gráfico es el túnel de la innovación en el concreto, básicamente se termina generando pueden ser concursos, pueden ser convocatorias abiertas o internas dentro de la misma organización, donde se presentan ideas, donde se presentan desafíos, donde hay intuiciones de que probablemente la cuestión vaya por determinado lugar, esas cuestiones donde uno no tiene una demostración empírica de que realmente lo que cree que va a pasar, pero siente que hay algo atrás de eso, bueno, se generan este tipo de instancias, entra en una etapa que se llama de creación, de algo que es muy divergente y que tiene que ir de a poco llegando hasta un lugar donde se van filtrando muchas cosas que probablemente no apliquen, se van generando ciertas validaciones de esa idea, en lo concreto se van pasando etapas de incubación, donde se van generando productos mínimos viables, MVP o pruebas de concepto, o prototipos, o el nombre que quede más atractivo decirle a algo que básicamente es algo no terminado, pero que de alguna manera me permite a mí no destinar todos los recursos para probar que mi idea realmente va a poder ser interesante en el mercado, o que va a, de alguna manera, fracasar rápido, entonces me va a permitir a mí destinar menor dinero en esa iniciativa y poder destinarlo a otra. Tiempo y dinero, ¿no? Que básicamente terminan siendo los recursos que se van invirtiendo en una organización. En el caso de que ese producto mínimo viable tenga una buena repercusión en el mercado y las validaciones que hice generaron un impacto positivo, bueno, empiece un proceso de activación o ya realmente de incubación desde el lado de dedicarle recursos operativos, de tiempo, desde recursos económicos que me permiten a mí generar un nuevo producto, un nuevo servicio y que se transforme en, como dice el gráfico, un business as usual, que básicamente termina siendo lo que comercializa por default la empresa o la organización. La otra cuestión a tener en cuenta en las organizaciones tiene que ver con salirse de cierta grieta que pareciese que hay entre lo físico y lo digital. Hoy me parece mentira hablar de que hay una dicotomía en esto, ¿no? De me interesa más lo físico o me interesa más lo digital, o realmente confío más en lo físico o confío más en lo digital, pero sucede que tenemos generaciones y las generaciones básicamente crecieron con determinadas formas de hacer o de llevar adelante procesos de su vida de una determinada manera, algunos más vinculados a lo físico y otros más vinculados a lo digital. Hoy por hoy estamos en un mundo donde lo digital tiene una presencia cada vez más fuerte, no hace falta que lo diga, donde muchos procesos de nuestro día a día se ven cruzados por lo digital, donde hacemos la gran mayoría de las cosas desde una mirada netamente digital, y eso me pareció muy atinado este gráfico que habla sobre la vida después de Internet. Y la vida después de Internet tiene que ver con que, bueno, hoy la socialización y el cómo nos relacionamos con la gente tiene que ver mucho con las redes sociales, especialmente en esta época. Imagínense, con el aislamiento obligatorio, las redes sociales explotaron, se habla que los adolescentes empezaron a utilizarla en un 200% más que lo utilizaban en la normalidad. Entonces, por supuesto, esto tiene su lado positivo y tiene su lado negativo, pero genera nuevas formas de vinculación y es bastante difícil ir en contra de hoy cómo se terminan generando las relaciones. Anteriormente probablemente la forma de relacionarse tenía que ver con cruzarse por la calle con alguien. Bueno, hoy coordino cruzarme en la calle, obviamente me vinculé por un canal digital. Después, otro de los ejemplos tiene que ver con, bueno, la librería reemplazada por un Google, o por ejemplo
el shopping reemplazado por un eBay, o a lo mejor lo que puede ser más cercano para nosotros, un Mercado Libre o cualquier comercio. Entonces hay un cambio muy fuerte en cómo empezamos a hacer cosas que anteriormente hacíamos probablemente interaccionando de forma física con esas cosas, y hoy por hoy lo hacemos muchas veces sin darnos cuenta, porque ya forma parte de nuestra cotidianidad, con algo digital. Entonces, en la medida que las generaciones van sucediéndose y quienes hoy tenemos determinada edad nos empezamos a hacer más grandes, y bueno, nosotros venimos con una inercia de hacer las cosas, donde por ahí mi generación tuvo algo de lo digital y un poco de lo físico, entonces está como en el medio, pero ya las nuevas generaciones vienen con una impronta muy digital, entonces tiene sentido que el mundo vaya hacia una cuestión de uso diario de cuestiones más digitales. Eso parecería algo innegable. Después también, basándonos en datos y en estadísticas, la penetración de Internet, estos son datos de enero de este año, ubican a Argentina con una penetración de Internet del 78%, es decir, que casi 8 de cada 10 utiliza o tiene llegada a Internet, con lo cual las vinculaciones en sus quehaceres diarios probablemente tengan que ver con el uso de Internet. En el caso a nivel mundial, se habla que cerca del 60% de población mundial tiene acceso a Internet, e Internet llega a esos lugares, entonces más de la mitad del mundo tiene una vinculación desde lo digital y desde lo que nos proporciona Internet para hacer o no determinadas cuestiones. Otros datos, que también son de enero de este año, hablan de el total de la población, fíjense, es de 7.75 billones de personas. De esos 7.75 billones de personas, 5.19 son usuarios de dispositivos móviles. Prácticamente hoy el dispositivo móvil es un artefacto que me puedo olvidar cualquier cosa, pero seguramente la gran mayoría ha vuelto a su casa para buscar el dispositivo móvil, con lo bueno y lo malo que tiene todo esto, ¿no? Yo ni siquiera lo quiero poner en esos términos porque por ahí daría para otro tipo de charla esta cuestión, pero desde lo personal yo lo que pienso es que es muy complejo ir en contra de un movimiento tan grande y tan masivo y que tiene que ver con las generaciones. Entonces, por supuesto que tendrá cosas buenas, cosas positivas y cosas negativas, pero parecería bastante difícil ir en contra de algo así. Después hay datos sobre lo que tiene que ver con el uso de usuarios de Internet, lo que tiene que ver con el uso de las redes sociales, y año a año estos números crecen, entonces implica e indica que la gran mayoría de las personas del mundo utilizan para sus actividades de todos los días algún dispositivo que le permite generar algún proceso o alguna actividad desde lo digital. Otra cuestión a tener en cuenta, fíjense, las marcas más valuadas en el mundo, 7 de esas 10 son empresas de base tecnológica. Y otro dato muy interesante en todo esto es que si no son de base tecnológica, tienen prácticamente todos sus procesos muy vinculados a cuestiones digitales. Ahí, por ejemplo, van a poder ver un banco. Ese banco es uno de los bancos que tiene procesos más digitales del mundo, por una cuestión de que les permite generar una velocidad de atención y de cómo llevan la dinámica de su negocio muchísimo más rápida que la de otro tipo de bancos que no tienen esa dinámica. Pero después vemos empresas como Amazon, Google, Apple, Microsoft, Samsung. Esas primeras 5 que nombramos son netamente tecnológicas y netamente digitales. Entonces, el mundo realmente muestra que hoy en materia empresarial y en materia de los consumos de las personas que forman parte de este mundo, tienen que ver con lo digital.
o con un consumo basado en lo digital. Otra cuestión a que tengamos en cuenta, yo por ahí trato de ir un poquitito rápido como para dar lugar a las preguntas, que veo que hay algunas, así que eso igual quédense tranquilos que sobre el final de la charla tenemos un lugar para preguntas y consultas, ahí se van escribiendo y las vamos a ir contestando. Pero hablábamos de esta dicotomía entre lo físico y lo digital. Bueno, fíjense, también decíamos que tiene que ver con lo generacional. Si el cliente de las empresas está en un target vinculado, acá se nombra, pero yo creo que es un poco relativo el número, ¿no? Pero lo que era la generación de los baby boomers, ¿qué surgía en la cabeza de esas personas? Bueno, muy probablemente tenían una filosofía muy vinculada al trabajo, muy vinculado a escalar, a crecer dentro de esa empresa en la que estaban mucho tiempo en un mismo lugar, generalmente cambiaban poco de trabajo, si podían crecer y hacer carrera en esa empresa, en esa organización, trataban de hacerlo, y sus necesidades tenían que ver con la alimentación, tenían que ver con un vehículo, tenían que ver con una casa, entonces crecieron con marcas vinculadas a esas necesidades, bueno, con la alimentación, con la vestimenta, con lo que tiene que ver con tener un vehículo medianamente interesante para las aspiraciones de esa persona, y después empezaron a aparecer de a poco algunas cuestiones vinculadas a tecnología. Ahora van a ver cómo va cambiando a lo largo de las generaciones. Fíjense en el caso de la generación X, estamos hablando de personas de entre 35 y 54 años, cómo lo que se ve que está dentro del deseo y las cuestiones de las personas que se pueden encuadrar en esta generación tiene que ver con una cuestión más de los consumos digitales. Fíjense, se ve Apple, se ve Amazon, se ve Netflix, consumos multimedia, se ve marcas vinculados a autos que incorporan cierta tecnología que otras marcas no incorporan. Se ven muchas marcas vinculadas a videojuegos, que fue una época donde hubo un boom muy grande de lo que eran las consolas de videojuegos. Se ven plataformas para consumir películas o series. Entonces, desde esa óptica, evidentemente, en la medida en la que el target de mis clientes va cambiando, también tiene que ir cambiando mi oferta, porque si no me voy a quedar teniendo una oferta para clientes que tienen otras necesidades y que han crecido con otras necesidades, incluso muchas veces sin darse cuenta que tienen esas necesidades para poder satisfacer. Y fíjense en el caso de la generación Z o los conocidos millennials, en este caso se ve que prácticamente todas las necesidades vinculadas a una generación que va de los 18 a los 34 tiene mucho que ver con un contacto digital, tiene que ver con jugar a través de una consola de videojuegos, tiene que ver con comprar cosas a través de un Amazon y si lo regionalizamos por ahí un Mercado Libre, tiene mucho que ver con telefonía, tiene que ver con marcas desde los vehículos que incorporan cada vez más tecnología. No quiere decir, a ver, esto es importante decirlo, que en todos los casos sea de esta manera. Por supuesto, esto es una encuesta que se ha hecho en una universidad de Estados Unidos, pero no, tampoco digamos que en el 100% de los casos va a ser así. Sí hay una tendencia, parecería de que en la medida en la que nos vamos aproximando a generaciones más jóvenes, la cuestión tecnológica, la cuestión de empresas que tienen una mirada y un espíritu y que se presentan más desde lo digital y desde lo tecnológico, bueno, generan un impacto mayor y por supuesto un consumo de sus productos y servicios mayor. Entonces, algunas cuestiones como para ir cerrando. Transformarse digitalmente, claro está, no es un proceso fácil, no es un proceso sencillo, no es un proceso que se logra de un momento para el otro, es un proceso que requiere decisión en primer lugar desde quienes tienen que dirigir una organización. En segundo lugar, requiere sponsoreo de esa iniciativa. ¿Qué quiero decir con esto?
en la primera situación donde las cosas no salen como nos imaginamos, perder el foco y corrernos de esa línea, lo único que va a ser destinar recursos que se han tirado erróneamente. Muy probablemente haya fracasos en el medio. ¿Por qué? Porque la organización está acostumbrada a trabajar de una manera y lo que le estamos diciendo de esta forma, con esta transformación, esta metamorfosis digital, es que tiene que empezar a trabajar de una manera diferente, una manera más vinculado al uso de software. Entonces, desde esa perspectiva, probablemente haya fracasos, haya equivocaciones, haya errores. Lo importante de todo esto es tratar de tener la decisión y la convicción de poder sponsorear esa iniciativa. Después también lo que requiere, como dijimos anteriormente, es formarse, y el formarse implica tiempo, implica que las personas tengan dedicación y tiempo para poder capacitarse y poder hacerlo, implica tomar una decisión desde encontrar ese socio tecnológico que me puede a mí acompañar en este proceso, implica decisión desde que tiene que seguir funcionando mi negocio, pero también tengo que ir generando esa transformación, implica en que esto realmente termina siendo una cuestión que se va creciendo gradualmente y que no todas las empresas empiezan en el mismo lugar. Algunas se encuentran con cierto nivel y otras se encuentran un poco más abajo y otras se encuentran un poco más arriba en cuanto a cómo empiezan a transformarse digitalmente. Sí, me parece interesante no generar falsas expectativas. No es un proceso en el que por contratar una empresa de hoy para el próximo mes, esa empresa se va a decir de que está transformada digitalmente. Es una cuestión cultural y como ustedes saben, los cambios culturales llevan tiempo, llevan dedicación y llevan un proceso que hay que recorrerlo y hay que llevarlo. Eso en cuanto a esta primera conclusión. Segunda conclusión, definitivamente el cliente es una fuente de información continua. Si yo puedo leer las necesidades y lo que me va diciendo mis clientes con toda la información que muchas veces de forma inconsciente vuelca en prácticamente todos los lugares donde tenemos acceso, redes sociales, sistemas, encuestas tradicionales, desde lo que va diciendo y lo que no va diciendo, desde lo gestual y no gestual, desde cómo compra, desde que por qué compra tal producto, desde que qué es interesante para esa persona en cuanto a lo que ve cuando accede a mi web. Bueno, hay muchísimas cuestiones a tener en cuenta que si uno puede tener una estrategia de conocer al cliente, de leer lo que ese cliente pretende y quiere de mi oferta, seguramente voy a ir generando una oferta, valga la redundancia, para el cliente que va a ser más atractiva, va a ser más interesante, me va a elegir, lo voy a, como se dice, fidelizar y voy a lograr que ese cliente siga consumiendo mis productos y sea un embajador de mi empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Si un cliente está satisfecho, esto por ahí nos metemos en otro terreno, ¿no? Pero si un cliente está satisfecho, va a, en sus círculos, en sus ámbitos, hablar, contar, compartir y conversar sobre los productos y servicios que él consume y generalmente quiere ser un líder en esa iniciativa. Es natural que eso suceda. Entonces, si yo logro que esa persona se sienta a gusto, bueno, estoy generando embajadores de mi marca, de mi empresa, de mis productos y mis servicios que son muy interesantes como una fuente de que otras personas también conozcan lo que hago o lo que dejo de hacer. Otra conclusión, el mundo cambia, eso lo deben saber, con lo cual lo más importante en todo esto es tener flexibilidad y poder adaptarse al cambio por sobre todas las cosas. Y con esto no quiero decir de que uno tiene que hacer cualquier cosa para seguir al mundo. Lo que digo es que tiene que tener la cabeza abierta y una convicción de hacer o de tratar de ir reconvirtiendo su negocio y su forma de realizar las cosas, no siempre con una receta mágica. Es a veces difícil de que empresarios que hace mucho tiempo vienen trabajando de determinada manera decidan cambiar radicalmente cómo
empiezan a comercializar o a hacer de su día a día de una forma distinta. Bueno, si no hay flexibilidad para los cambios, muy probablemente el mundo va a ir para un lado y mi empresa va a estar yendo para el otro. Entonces, acá hay algo bien importante que es ser flexibles, ser ágiles en cuanto a lo que realizo tanto internamente como externamente con mis clientes. Y por último, y para cerrar, les diría que tratemos de encarar este proceso de lograr una metamorfosis digital, de iniciar el camino de esta transformación digital, que como dijimos es un camino largo, es un camino complejo, pero que acompaña al mundo y el mundo va cada vez a una oferta y a una vinculación más digital, y empresa que no se suba a esa transformación, empresa que le va a costar mucho y cada vez más poder ser atractiva para quienes forman parte de la organización como quienes consumen los productos y servicios de esa organización. Bueno, muchísimas gracias, y si les parece bien ahora, damos lugar a las preguntas. Así que quien tenga preguntas puede ir escribiéndolas en el chat y nos tomamos unos minutos para contestarlas. Yo voy a ir viendo a ver qué consultas o qué preguntas tenemos acá. Sí, a ver, acá hay algunas opiniones en relación por supuesto, analizar los contextos, y que a veces analizando las situaciones a posteriori de lo que ha sucedido es más sencillo. Yo estoy totalmente de acuerdo con quien ha opinado, con Horacio, en relación a ese punto. Pero también es verdad de que el mirar hacia atrás y hacer cierto análisis de lo que sucedió nos permite entender muchas cuestiones y el por qué pasan las cosas. Entonces, en pos de entender por qué vamos hacia una cuestión más digital, me parece que es interesante, independientemente de que, por supuesto, con el diario del lunes cualquiera opina y cualquiera es genio, como bien descrito está ahí. También sirve como para que las empresas que hoy tienen que enfrentarse a una coyuntura bien ligado a lo digital, bien ligado a lo ágil, bien ligado a lo quiero ya, bueno, estén en condiciones de poder lograrlo y poder hacerlo. Bueno, no sé si alguno tiene alguna consulta más. Esperamos un minutito por el delay que tenemos en la transmisión. Y si no, cerramos el ciclo de charlas por hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos entonces. Hasta luego, hasta la próxima.